En el Evangelio de hoy, Jesús presenta la parábola del sembrador y un poco más adelante su explicación. Hace pocas semanas estábamos oyendo las instrucciones de Jesús a los 12 apóstoles en lo que se puede describir como el segundo discurso de Jesús en este Evangelio según San Mateo. El primero de los discursos, que son 5 en total, es el discurso llamado el Sermón de la Montaña. Hoy comenzamos a leer el tercer discurso de Jesús, en que nos enseña su mensaje por medio de varias parábolas. Por eso se le llama el discurso parabólico. Los teólogos dicen que las palabras de los evangelios no siempre reflejan exactamente lo que Jesús dijo, porque en ese tiempo nadie estaba tomando notas, y menos aún grabando como se hace ahora. Las palabras de Jesús se fueron transmitiendo de boca en boca, es decir, por tradición oral, y solo después de un par de décadas de la muerte de Jesús se pusieron por escrito. Primero, algunas colecciones de dichos o eventos de la vida de Jesús, y, por ejemplo, colecciones de parábolas, colecciones de milagros, la pasión del Señor. Y después, en forma ordenada, fueron poniendo estos materiales por escrito y agregándole otras cosas los evangelistas en lo que llamamos nosotros los evangelios. Pero todos los teólogos también coinciden en que las parábolas son probablemente muy similares a lo que Jesús realmente dijo. ¿Por qué? Porque es muy fácil recordarlas. Entonces hay muy poca diferencia entre lo que el Señor dijo en sus parábolas y lo que pusieron por escrito los evangelistas más de 30 años más tarde. Es por esto que hay gente que dice que al estar con las parábolas, frente a las parábolas, estamos muy cerca de lo que Jesús realmente dijo. O sea, es terreno especialmente sagrado. Es muy bonito eso. Entonces, para tener entonces en cuenta que Jesús dijo cosas muy similares o lo mismo que lo que estamos escuchando ahora. La primera parábola que escuchamos en este discurso es la parábola del sembrador. Antes de ir a su significado religioso, quiero hacer una breve explicación agrícola. No solo porque esta es la radio de agricultura, sino porque leyendo un estudio de las parábolas de Jesús del teólogo luterano alemán Joachim Jeremías, que murió en 1979, hace 41 años, dicho autor decía que parecía bastante ineficiente la manera de sembrar trigo descrito en la parábola. Pero, curiosamente, ese era el sistema que se cultivaba en Palestina, hasta no mucho tiempo atrás, en que primero se esparcía la semilla y después se araba. Ahora sabemos que es mucho más eficiente arar primero y después sembrar la semilla en terreno ya arado y además terreno que ya esté limpio de piedras y de maleza. Pero en esa época no se sabía. Entonces Jesús simplemente describe lo que se hacía en esa época y por eso todo el mundo le entendía. Generalmente las parábolas de Jesús tienen un punto central y aquí es el contraste entre los terrenos que producen fruto y los que no producen. La semilla es la misma, es igual, pero hay terrenos que producen más, otros que producen menos y otros que no producen nada, que no producen grano alguno. Todos los oyentes de Jesús entendían este punto, pero ¿a qué se refiere Jesús con esta observación del trabajo de los campesinos de esa época? Vemos que los mismos apóstoles están un poco confundidos y se acercan a preguntar a Jesús. Ya en el Antiguo Testamento se comparaba la palabra de Dios con la acción divina de hacer que la tierra produzca fruto. La primera lectura de hoy, que es muy bonita, del profeta Isaías, trata de eso. Por ejemplo, dice: así dice el Señor, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecha germinar, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Entonces, en el Antiguo Testamento se compara la palabra de Dios con las precipitaciones, con la lluvia y con la nieve. Aquí Jesús compara la palabra de Dios con la semilla y a nosotros, los seres humanos, con diferentes tipos de terreno.
Hay personas que no se interesan para nada en la palabra de Dios. Hay otras que sí les gusta oír la palabra de Dios, pero por diversas razones no les afecta su vida. Pero hay gente que la toma muy en serio esta palabra y pueden llegar a hacer grandes cosas, movidos interiormente por la acción de Dios, movidos interiormente por la palabra de Dios, como es el caso, por ejemplo, de los santos. Nuestros santos, por ejemplo, Alberto Hurtado, Teresa de los Andes. Meditando una vez este texto, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué tipo de terreno soy yo? En realidad no me atrevo a decir que soy un terreno que produzca mucho fruto, pero tampoco soy un terreno que no produzca nada. Yo creo que todos tenemos áreas de nuestra personalidad en que damos mucho fruto y otras en que damos poco, y otras en que no damos nada. Jesús, por ejemplo, habló de la importancia de rezar. Los monjes, por ejemplo, las monjas de claustro, a los religiosos contemplativos, para ellos eso es un punto importante y en eso producen mucho fruto. A mí personalmente no me cuesta rezar, me gusta rezar. Me gusta estar tranquilo frente a Dios, hacer mi meditación, es algo que me llena. Yo creo que entonces cuando Jesús llama a orar, esa palabra de Dios produce mi fruto. Yo creo que en eso entonces yo doy fruto. Jesús también habló de ayunar. A mí me cuesta mucho ayunar. Y es por eso que en ese aspecto yo doy poco fruto. Habló Jesús de enseñar. Yo creo que tengo el don de explicar las cosas en fácil. Creo que en eso doy bastante fruto. Jesús también habló de visitar a los presos. En realidad, en Chile nunca he ido a ver un preso. En Taiwán sí, un chileno que estuvo preso. Pero han pasado 25 años en que no he dado fruto de la palabra estuve preso y me fuiste a visitar. Pero Dios no pide cosas imposibles y no podemos dar fruto en todas las áreas de la vida humana. Es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos nuestra vocación y veamos a qué nos llama el Señor. ¿A dar fruto en qué? Porque Dios nos hizo distintos a cada uno de nosotros. Somos unos de una manera, otros de otra manera. Y por lo tanto a cada uno el Señor le pide algo diferente. Por ejemplo, a un agricultor, ¿qué le pide Dios? Que sus campos den fruto. A una profesora o a un profesor, ¿qué le pide Dios? Que le enseñe a sus alumnos de modo que todos aprendan. A una mamá, a un papá, ¿qué es lo que le pide Dios? En primer lugar, que cuiden a sus hijos, de modo que ellos se sientan queridos. A un estudiante, ¿qué es lo que le pide Dios? Que se esfuerce por aprender y desarrollar los talentos que Dios le dio. Terminemos pidiéndole a Dios que nos ayude a sacar las piedras y la maleza de nuestra personalidad, de modo que demos los frutos que Él espera de nosotros.